pasada estuvimos hablando de su viaje a la cruz. Estuvimos hablando de la necesidad de identificarlo. Estuvimos hablando de muchas cosas. Ahora esta semana, la semana pasada estuvo en el capítulo 12, ahora vamos a estar en el capítulo 13, siguiendo ahí el camino a la cruz. Y en el capítulo 13, el Señor Jesucristo hace un giro bien personal. Un giro bien personal porque se enfoca en el tema discípulo. En otras palabras, se enfoca en el tema de tú, en el tema de yo, en el tema de qué Él entiende que tenemos que ser. Y en este sentido, he llamado a esta segunda parte discípulos. Discípulos. Y hay tres cosas principales extraídas específicamente del Evangelio de Juan. Si me puedes adelantar al próximo. Hay tres cosas principales que son que los discípulos son hechos para servir. Los discípulos están definidos por el amor y a hablar del precio del discipulado. Todo esto está en el capítulo 13. No es un compendio completo de ninguno de los temas, pero es un reflejo, es una expresión del corazón de Jesús, de acuerdo al Evangelio según San Juan, en este momento de prepararnos para cuando Él se fuera al reino de los cielos. Nosotros vamos a dividir estos tres temas entre tres personas, y yo voy a dejar que Pura venga y nos comparta acerca de la realidad de que somos hechos para servir. One, two. Okay. Dios que bendiga, hermanos. Amén. Dios que bendiga. Amén. Amén. Bueno, la parte de mis temas es hecho para servir. O sea, estamos llamados a servir. Y como todos sabemos, servir es prestar asistencia y apoyo a quienes necesitan ayuda. No solamente económico, puede ser apoyo para orar, puede ser apoyo para compañía. O sea, el servir abarca muchas cosas. Igualmente, servir a otro debe nacer del amor genuino que sentimos por Dios. O sea, cuando servimos debemos hacerlo de corazón. Porque si lo hacemos solamente para ver qué dicen nosotros, o sea, de que nos vean, o sea, como los hipócritas, así no funciona, hermano. Necesitamos servir con amor genuino y como que estuviéramos haciéndolo para Dios. Aparte de una ayuda y una bendición cuando servimos a otro, también podemos demostrar el amor por quienes están en necesidad. O sea, no solamente servimos como a nuestros hermanos por amor de nuestra parte, sino que lo hacemos como si estuviéramos sirviéndole a Dios. Jesús es el modelo. Y como dice Mateo 20:28, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. O sea, Jesús es el modelo que nosotros tenemos, el que nos ha indicado cómo debemos servir en este mundo, a nuestros hermanos, a las personas que no nos conocen, sobre todo, porque de esa forma podemos demostrar el amor que sentimos por Dios y también podemos darle un ejemplo a ellos de cómo nuestra vida ha cambiado después que nosotros conocemos a Dios. Igualmente en Efesios 6:7 dice: sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. O sea, lo mismo que acabo de decir, cuando estamos sirviendo, debemos hacerlo como si estuviéramos sirviéndole a Dios. Y eso nos va a ayudar a nosotros a seguirlo haciendo genuinamente para Dios. Porque si humanamente servimos, nosotros esperamos recompensa, que la persona nos agradezca. Sí es bueno ser agradecido, eso es parte de una cualidad que debe tener todo ser humano. Pero hay muchas personas que no lo reconocen así.
Pero eso no nos debe dar razón a que nosotros nos desanimemos y no dejamos de servir. O sea, debemos seguir sirviendo como si fuera para Dios. Entonces, como dice, Jesús es nuestro modelo de cómo debemos servir. Necesitamos servir con amor genuino, sin esperar ninguna recompensa, pues nuestra recompensa viene de nuestro Dios. Amén. Igualmente tengo que parte de servir es tener una devoción a Dios. Como dice Lucas 4:8, escrito está: adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. O sea, como lo dice este versículo, como el primer mandamiento, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, tan importante como esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros servimos, demostramos que estamos amando a nuestro prójimo, que realmente estamos siguiendo el ejemplo el modelo de Jesús al servir. Igualmente Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y ese tema de Mateo 24 cierra mucho para la vida de cada uno de nosotros, porque por el mundo en que estamos, muchas veces vamos detrás más de la riqueza y de los bienes materiales que de nuestra parte de crecimiento en la vida de Dios, de cómo crecer, de cómo adorar a Dios cada día, de cómo servir tanto a Dios con nuestra alma y nuestro corazón, como a nuestros hermanos y a cada una de las personas que nos conocen. Igualmente dice Colosenses 3:24, consciente de que el Señor recompensará con herencia, sirvan a Cristo el Señor. O sea, sabemos que cuando servimos vamos a recibir una herencia, y esa herencia viene de Dios. Y no hay mejor bendición que la bendición de Dios, porque es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Igualmente dice, cuando servimos con amor y devoción a Dios, no será una carga o una molestia, más bien será un regocijo servir a otro como si le estuviéramos sirviendo a Dios mismo. El tercer punto que yo tengo sobre hechos para servir dice que bajo la guía del Espíritu Santo es como nosotros podemos servir. En Romanos 7:6 dice: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. O sea, anteriormente, cuando no conocíamos a Dios, nosotros nos regíamos por nuestra carne. O sea, lo que nosotros deseábamos hacer, eso era lo que hacíamos. Pero ahora que conocemos a Dios, hemos sido perdonados, que hemos sido limpios, nosotros servimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Igualmente el Espíritu Santo guiándonos y respaldándonos cada día para poder crecer y para poder desarrollarnos cada día más. Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, el Señor cuando se iba, dijo que no iba a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos guiará a toda verdad y el que nos enseñará para poder seguir cada día hacia adelante. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y la Biblia, que es nuestro manual, nos está guiando. Y realmente ahora mismo que está pasando esa guerra en Ucrania, que están pasando tantos problemas, tribulaciones, nosotros sabemos que eso está escrito ya en la Biblia, sabemos que está por venir, sabemos que la venida de Dios está cerca, que cada día tenemos que buscarlo, y el Espíritu Santo cada día nos guía a seguir más afianzado, a seguir más cerca de su palabra y a guiarnos cada día más. Entonces dice que el Espíritu Santo siempre nos guiará. Lo que muchas veces nos pasa
rápido, estamos tan distraídos que no podemos escuchar la guía del Espíritu Santo. Pero si nos aquietamos y escuchamos realmente, cuando el Espíritu Santo nos habla, Él nos guiará y nos llevará a la verdad. El último punto que tengo sobre hechos para servir, dice que estamos llamados para servirnos unos a otros. Dice Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Sabemos que este tema de Gálatas, para algunos es un poquito difícil porque cada persona es diferente. Muchas veces nos topamos con personas que son bien difíciles. Se nos hace un poquito difícil poder compenetrarnos con esas personas, pero si ponemos el amor de Dios, que es genuino, y que sabemos que Él nos manda a amarnos unos a otros, a tolerarnos, a ser pacientes, sería mucho más fácil podernos comprender unos a otros. Realmente tenemos que pedirle a Dios que nos dirija cada día. Y cuando nos encontramos en la vida, yo por lo menos lo hago cuando me he encontrado con personas que son un poquito difíciles, que yo digo, oh Dios mío, ¿qué pasa con esa persona que es difícil de tratar? Siempre lo pongo en oración y digo, Señor, guíame, dame la dirección de cómo yo puedo tratar a esa persona, de que realmente no solamente pueda entenderlo, sino que esa persona pueda ver en mí que yo tengo al Señor, que yo me guío por Él y que Él tiene el control de todo. Amén. Romanos 12:7-8 dice, si es el de prestar un servicio, que lo preste, si es de enseñar, que enseñe, si es de animar a otro, que los anime, si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, si es de dirigir, que dirija con esmero, si es de mostrar compasión, que haga con alegría. Yo creo que cada cual tenemos nuestros dones. Para mí me pega mucho el de servir porque realmente me encanta. Creo que ese es un don que Dios me ha dado, lo hago con muchísimo amor. Muchas veces cuando me quiero desencantar, porque el diablo te pone, no, porque la gente es un poquito mal agradecida, no haga esto. Y yo digo, mentira del diablo, lo hago para Dios. Amén. Y le pido a Dios que siga bendiciendo ese don cada día en mí, que solamente sea de bendición para cada una de las personas que yo toco, o sea, que podemos tocar, que podemos estar cerca, y sobre todo que pueda ser también de bendición para las personas que no conocen a Dios. O sea, muchas veces que estamos en la calle, sea en el supermercado, una gasolinera, donde sea, cuando tenemos ese don de servicio, las personas pueden ver cuando nosotros les prestamos un servicio que somos diferentes, que algo pasa con nosotros. Ellos dicen que no puede ser porque estoy así o porque pasa esto, pero solamente le damos la gloria a Dios y decimos porque Dios está en nuestra vida. Amén. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente, así como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. O sea, el llamado final y el modelo de hechos para servir está claro. Dice que tenemos que ser bondadosos, debemos amarnos genuinamente unos a otros. Sí es importante conocer cada persona, cómo se desenvuelve, qué temperamento tiene, cómo esa persona, pero no importa el temperamento que esa persona tenga o no importa cómo se comporte, debemos amar genuinamente y podemos ser de ayuda para esa persona sabiamente, porque esa persona puede cambiar como nosotros también lo hicimos, gracias a Dios. Dice que debemos seguir el ejemplo de Jesús para servir y pedir el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. O sea, que el modelo de Jesús es claro. Él quiere que seamos como Él, que tengamos un amor genuino, que sirvamos de corazón, que podamos cada día crecer, no solamente a nivel espiritual, sino que podamos crecer como persona cada día, que podamos ser un ejemplo para los demás y que la paz y el amor de Dios nos acompañe y nos guíe a toda verdad.
Dios le bendiga. Amén. Bueno, pues a mí me tocó el tema de discípulos definidos por amor. Definidos. Pero yo me pongo a pensar y digo, tenemos que tener pendientes estos de cómo nosotros nos ha ayudado el proceso en lo que vamos siendo discipulados. No nomás se trata de un simple certificado, de que uno ya se bautiza o de que uno ya empieza a estar entregado pues en todo, sino que hay más de lo que nosotros no entendemos que Jesús tiene para nosotros, y es algo que les voy a tratar yo de aquí de explicar en este tema de los discípulos definidos por amor. No sé si me pueden acompañar vamos a Juan, acompáñenme en Juan capítulo 13, y ahí vamos a empezar con el tema. Juan capítulo 13, versículo 31. Juan capítulo 13, versículo 31 al 35. Y dice así su palabra. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Voy a volvérselos a leer desde el 31. Discúlpeme porque empecé desde el 30. Aquí lo tenía pues un poquito más, pero empiezo. Dice así, 31. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo ahora: es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, y así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Amén. Yo pienso que ahí, en lo que estaba yo leyendo ahí, es para tomar algo muy en serio como discípulos, como siendo discipulados, porque dice su palabra allí bien claro, que de este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces Jesús toma eso muy en serio como discípulos, como seguidores de Él. Y más que nada cuando dicen ahí que es un nuevo mandamiento, es un mandamiento que nos manda. Hace la mañana estaba explicando uno de los muchachos de que no es un nuevo mandamiento, porque se ha dicho desde antemano, desde el Viejo Testamento, que uno se tiene que amar, que uno ame a su prójimo. Y podemos ir a esa escritura ahorita. Vamos a Levíticos 19, del 9 al 8. Yo agregué esto porque sí me tomó mucha atención eso de lo que había dicho en la mañana.
y de lo que dice en su palabra, en Levítico 19, del 9 al 18. Y dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sigan hasta el último rincón de sus campos, ni se recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para que los pobres y los extranjeros. Yo, el Señor, soy su Dios. Y una de las cosas de los mandamientos que está diciendo aquí, como lo estaba explicando, de como discípulos, nosotros tenemos que tener eso en mente, de, como dice aquí en el 11, no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No se explotes a tu prójimo, ni lo despojes de la nada. No te retengas el salario de tus jornaleros hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezo al ciego, sino teme a Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia ni muestras parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea que desde antemano, eso ya, desde cuando Dios ya nos estaba explicando eso. Y nosotros que estamos siendo discípulos y que estamos siguiendo a Jesús, estamos aprendiendo de hacer imagen a lo que nos ha enseñado. Ya es que Él dice que seamos imagen a Dios. Y en eso la gente nos va a mirar a nosotros, en ese amor que nosotros le damos a los demás. Ellos van a mirar eso en nosotros. Entonces, yo como yo antes de venir al Señor, me costó mucho tiempo poder entender eso, porque pasábamos por mucha dificultad. A veces uno decía, ¿cómo yo puedo amar yo a esta persona que ha cometido tantos problemas o que me ha hecho tanta maldad? Y no nomás yo, porque yo le he preguntado a otras personas, ¿tú amas a esta persona? No, yo no lo amo. Yo quisiera, cuando lo veo, yo quiero agarrármelo de las greñas. O sea, no entendemos. Y a veces ahorita el amor, así es como lo miramos así, el amor en estos días, de que si uno ya no siente amor, hay que decir, una pareja por otra persona, no, yo ya no siento nada por ella. Ya mejor la dejo porque no siento eso. Y no se trata de eso. Es una acción. Pablo nos explica en Corintios, si me pueden seguir a 1 de Corintios, para poder explicar un poco de lo que es el amor. 1 de Corintios, capítulo 12, 27 en adelante. Capítulo 12. Porque la mera verdad que ahorita la gente, el amor ya no lo ve más que por un sentimiento. 1 Corintios 12, del 27 en adelante. Dice así:
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego los que hacen milagros, después de los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos ustedes por su parte ambiciones los mejores dones? Y sigo. Si hablo en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, fíjense nomás hasta eso, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, no tengo nada y no gano. No tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente. Ustedes se pueden situar allí, ustedes pueden mirarse en su crecimiento. ¿Son pacientes? ¿Ustedes miran eso? ¿Que son pacientes? Es algo importante, dice. ¿Es bondadoso? El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni se comporta con rudeza, ni es egoísta, no se enoja fácilmente, no se guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bueno, ahí voy a parar. Y pues Pablo explica que hay todos los dones de la iglesia en Cristo, la función de la iglesia, todo lo que el Señor ha establecido. Pero si no hay amor, no hay nada. Fíjate, hasta como dice que hasta cuando decía que si tenemos la fe hasta del tamaño de una semilla de una mostaza, si tenemos esa fe, si no tenemos amor, ni eso nos va a ayudar para nada, ¿verdad? O sea que es bien importante entender como discípulos de que el amor verdadero, lo que nos explica aquí Pablo, es bien importante, que tenemos que actuar. No nomás es un simple sentimiento, sino que es una acción hacia el otro, hacia su prójimo, y ponerlo en práctica y no dejarnos llevar de los sentimientos de que si ya no siento nada por ella, ya la voy a dejar. Si yo también aprendí mucho de eso, porque tenía yo mi hermano, uno de mis hermanos, el que tardó un poco más en llegar al Señor, pero me acuerdo que yo todavía no entendía mucho. Yo estaba apenas leyendo la palabra de Dios, y yo le decía de cosas, lo regañaba porque se iba y hacía esto, hacía lo otro, y cada rato yo lo andaba nomás le andaba juzgándole y diciéndole: tú estás cometiendo este error, tú estás cometiendo lo otro. Yo sentía como que nomás ahorita así lo veo, como que nomás lo estaba atacando, como que sentía que no me estaba sirviendo de nada eso. Ahorita
como pienso eso, no me estaba sirviendo de nada. Y ahora que miro el error tan grande que yo estaba cometiendo hacia mi hermano, yo decía, si yo hubiera entendido realmente lo que es el amor, como lo explica aquí Pablo, para que la iglesia estemos más unidos, que crezcamos, para que haga propósito, para que haga poder, yo digo pues en mis palabras, si yo hubiera sido un poco más paciente, si no hubiera sido tal vez tan orgulloso o en mi enojo, hubiera llegado más pronto al Señor. O sea, son esas cosas que uno puede empezar a poner en práctica para que si otra persona mira eso en ti y tú le das ese amor que solo Cristo da, vienen y entienden y van a querer más, van a buscar. Imagínense Jesús, Él que se sentó en la mesa, y yo me imagino, se está sentado en la mesa con todos sus apóstoles antes de que lo crucificaran, solo por amor a nosotros. Tenía, dijera yo, una bola de locos en esa mesa, ¿no? Sí, tenía uno que robaba, otros que pescaban, otros que Pedro que lo negó después 3 veces más. Y cuántas cosas no hicieron esos apóstoles, pero ahí los tenía sentaditos. Los tenía sentados, pero Él no los juzgó, no los trató mal. Él hacía esto, lo que Pablo nos estaba explicando aquí. Él les dio compasión. Él era paciente con ellos. Él les daba el amor que solo Él da, no lo que el mundo da. Así que pues, con eso termino. Yo no era mucho el mensaje, es un poco corto, se me dificultó un poco porque yo pensaba que lo iba a explicar en inglés, pero gracias a Dios la palabra de Dios se las puede explicar un poco de lo que es el amor y como nosotros como discípulos y ponerlo en práctica. Amén. Te amo, hijo. Bendito el nombre del Señor. Recuérdense dónde estamos nosotros. Nosotros estamos considerando el corazón de nuestro Señor cuando Él anuncia que tiene que irse al Padre, que tiene que sufrir, que tiene que ser maltratado, que lo van a matar, etcétera, etcétera. Y entonces Él nos está preparando para la vida después que Él se vaya. Amén. Y en el día de hoy, Él nos enfoca en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Nos enfoca para que entendamos lo que es la realidad de ser discípulos. Hay muchas cosas que se pueden hablar de ser discípulos, pero en el tiempo que tenemos estamos tratando de coger específicamente lo que Juan nos comparte en su Evangelio y en ese capítulo 13. Y ya una nos habló de que estamos hechos para servir. El mismo Jesús agarró una toalla y empezó a lavar los pies a sus discípulos y les dio una lección de servicio donde hay muchas cosas que aprender, como Pedro que quiso negarse. No, tú eres el jefe, ¿cómo va a ser que tú me limpies, me laves los pies? Y Jesús le dijo, óyeme, mijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces se fue para otro extremo y bueno, como digo, hay muchas cosas que aprender, pero Jesús quería que luego de que resucitara, luego de que retornara al Padre, tú y yo entendiéramos lo que es ser un discípulo en el sentido de servir, y de servir
a Dios con mi devoción y de servir a los demás, porque Él nos da dones no para mi propio provecho, que los dones que me da a mí es para el provecho de ustedes, los dones que te da a ti es para el provecho del que está a tu lado, para el provecho de nosotros los demás. Amén. Y amor, ahí definitivamente Él nos acaba de decir cómo sin amor no hay nada, no importa cuántos dones tenga, no importa cuánta habilidad tenga, si no hay amor, no tiene sentido, no se cumple el propósito de Dios. Pero en mi punto, para terminar, el aspecto de discípulos revelado en Juan 13, mi tercer punto es el precio del discipulado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un precio que pagar para ser discípulo. Para ser discípulo hay un sacrificio que hacer. Para ser discípulo hay un dolor que sostener. Para ser discípulo hay dificultades que hay que enfrentar, y el mismo Jesús nos fue modelo de eso, yendo a la cruz como Él fue. Pero yo he dividido los versículos que Él nos da ahí en Juan 13, que hace referencia a este aspecto del discipulado, son el versículo 36 al 38, donde luego que Él les dice que se deben amar unos a otros, Pedro le pregunta: Señor, ¿y para dónde vas? ¿Para dónde vas? Entonces, en el verso 36, el Señor Jesús dice: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Fíjense cómo está esta lucha aquí, donde hay uno de los discípulos que verdaderamente tiene un apego al Señor, pero esa cabecita tiene muchos conceptos cruzados, y el Señor tiene que aclararle la realidad. Cuando yo hablo del precio del discipulado, y tomando información de aquí de Juan capítulo 13, yo quise desarrollar 3 puntos. Número 1, hablando del precio del discipulado, tenemos que pensar en que Jesús sea glorificado. Cuando hablamos de sufrimiento y de las dificultades que padecemos por ser discípulos, no es en vano, no es sin rumbo. Hay un norte marcado, y es que Jesús sea glorificado. Fíjense cómo en el versículo 30 de ahí mismo de Juan, capítulo 13, Jesús está hablando luego de que Él le dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Entonces ellos están preguntándose: ¿seré yo? ¿Quién es? ¿Por él? Etcétera, etcétera. Y Jesús dice: yo voy a mojar, o Juan se le acerca y le dice: Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Y el Señor le dice: ok, mira, voy a mojar el pan en el vino, y al que yo se lo dé es ese, y lo mojó y se lo dio a Judas. Entonces, dice el versículo 30 que en cuanto Judas tomó el pan, salió de allí. Ya era de noche. ¿A qué salió Judas? ¿Qué era el fruto de esa salida de Judas? ¿Cuál era? ¿Cuál era el fin? Era venderlo, traicionarlo, entregarlo al sufrimiento, a la tortura, a la muerte. Amén. ¿Estamos claros con eso? Pero fíjense cómo Jesús lo traduce.
Y ahí es que tenemos que tratar de traer nuestras mentes a la mente de Dios, de cambiar nuestros conceptos para los conceptos de Dios, porque dice el verso 31 que cuando Judas hubo salido, Jesús dijo, oigan esto, Judas se va a traicionarlo, a entregarlo, a hacerlo sufrir. Dice el Señor, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. ¿Entienden el choque? ¿Ven el asunto como yo como ser humano digo contra Judas, ese vagabundo, cualquiera lo para, tienen una soga, amárrenlo ahí para que no haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eso es el pensamiento de Pedro y de quizás de todos nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice, no, por lo que Él va a hacer, ahora yo voy a ser glorificado. Ahora el Padre va a ser glorificado. Entonces, cuando hablamos de las dificultades del discipulado, tenemos que pensar que las dificultades que sufrimos no son sin dirección, no son a lo loco, son dirigidas a la gloria de Jesús. Un discípulo padece, un discípulo se sacrifica, un discípulo se entrega, un discípulo se esfuerza para la gloria de Jesús. Y Jesús así lo entiende. Ustedes se acuerdan que él oró pidiendo si se puede evitar esto, si se puede hacer de otra forma. Pero en lo que no hubo ni petición ni negociación fue en que se cumpliera el propósito de Dios. Jesús nunca pidió, Señor, cambia tu propósito. No, él dijo, si esto puede ser de otra forma. Amén. Entonces, cuando hablamos del sufrimiento del discípulo, tenemos que entender que sí, el discipulado no es fácil, amar no es fácil, servir a gente malagradecida no es fácil. Servir al que te va a acusar más tarde de hacerlo equivocado es difícil. Y después que a uno le dan muchos tallazos, uno no quiere ni meter la mano. ¿Verdad? Le duele antes de que uno la ponga. Porque que los tallazos primeros han creado una historia. ¿Verdad que sí? Pero el discípulo tiene que pasar dificultades. Lo importante no es cuánto duele, lo importante es la gloria del Señor. Amén. Número 2, en cuanto a el sufrimiento, el precio del discipulado, es que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Marcos nos habla de ese tema en el capítulo 8 y vamos a ayudarnos de Marcos, que es bien detallista o bien detallado en este sentido. Capítulo 8, los versos 34 al 38 dice, entonces, y esto es después que el Señor le dice que tiene que sufrir, que lo van a matar, va a resucitar, y Pedro sale, no, que no te pase esto. El verso 34 dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, el Señor Jesucristo. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo. Lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Se fijan
¿Cómo es esto aquí? Si alguien quiere ser mi discípulo, Jesús nos aclara el perfil del discípulo aquí y nos dice, tiene que ocurrir 3 cosas. Número 1, negarse a sí mismo. Tengo una confesión que hacer, aunque creo que se puede transformar en una lección. Y la confesión que tengo para hacer es que la cosa más difícil del mundo para mí es eso. Porque yo tengo mis gustos, yo tengo mis pasiones, yo tengo mis aspiraciones, pero todo es yo, todo es yo, todo es yo, todo es yo. Pero Jesús dice, ¿se acuerdan del carnero? ¿Se acuerdan del carnero? ¿Vamos a cocinar otra vez? Lo primero que Dios me enseñó fue, tengo que matarte. Me recuerda esa palabra que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. ¿Ha sembrado usted alguna vez un granito de habichuela? ¿Ha sembrado usted alguna vez un granito de maíz? Por ponerlo fácil, sencillo, común para nosotros. Cuando usted saca esa matita, se va a dar cuenta que el granito que usted puso se desbarató, se rompió, se abrió, ya no luce igual. Pero ¿qué pasa? Que de ahí adentro sale un tallo con unas hojitas. Empieza a desarrollarse un árbol que va a llevar fruto. Amén. De la misma manera, yo tengo que morir. De la misma manera, yo no puedo venir aquí a decir, yo soy el hijo de Doña Mary, el más buen mozo de la comunidad y el que se le debe de dar de todo. No, pero que es... Cuando usted viene aquí hay que acolchar la tarjeta. No, serio. Jesús, de la primera cosa que dice, ¿tú quieres ser mi discípulo? Márcate como para morir. Tienes que morir. Y otra vez te lo digo, eso no sabe muy bueno. Eso no sabe muy bueno. Eso duele. Eso te da donde tú no puedes evitar sentirlo. Porque yo quiero hacer esto. Y yo le temo a eso, pero eso más nunca yo voy a hacer eso. Oh, tú más nunca vas a hacer eso. Entonces, ¿quién es el Señor? ¿Eres tú? ¿O soy yo? Dice Dios. ¿Entienden eso? ¿Ves Pablo persiguiendo a la iglesia con orgullo, con carácter, con influencia, con poder y todas las cosas? Y el Señor lo primero que hace es que le da una pescozada que cae y muerde el polvo del suelo. ¿Por qué me persigues? Él empieza a tratar de mirar para todos los lados. ¿Quién tú eres, Señor? Porque tú das duro. Tú das duro. Otra vez digo, te lo confieso, yo sé que está duro. Y si hay algo difícil para mí, es negarme a mí mismo. Porque eso duele. Pero si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que morir. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a mí mismo. Punto número 2, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz. El que quiere ser mi discípulo, lleve su cruz. De repente a nosotros se nos olvida que el asunto de la cruz no es solo para Jesús, sino que ese es el modelo para nosotros también. Cada uno tiene que tener su cruz. Y no enganchada en el cuello,
tiene que tener su cruz en su corazón, tiene que tener su cruz en su visión, tiene que tener su cruz en el llamado de Dios para su vida. No estamos acostumbrados. ¿Qué te gusta? Lo que te gusta es hacer esto, lo que te gusta es hacer aquello. Ok, vamos a complacerte. En un momento es una forma de uno tratar de divisar los dones que una persona tiene, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios abre la boca, nosotros tenemos que cerrarla. Nosotros tenemos que cerrarla. Toma tu cruz. La cruz no atrae. La cruz no es hermosa. La cruz no es una buena reputación. La cruz es dolorosa. La cruz te agota hasta la última gota. Tuvieron que buscar a una gente para que ayudara a Jesús en parte del camino hacia el Calvario. Pero Dios dice, no la puedes evitar. No, pero que yo, hasta que no deje de sonar la palabra yo, va a seguir el problema. Toma tu cruz. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de mí? Hay cosas que son generales, como amarnos unos a otros, como servirnos unos a otros, aunque a veces hay gente que el servicio que uno quiere darle es un buen trompón en la cara. Porque son tan difíciles y son tan malos. Yo me acuerdo que una vez a un hermano menor mío que estaba teniendo problemas y se me estaba, ¿cómo se llama? Poniendo rebelde a mi mamá y dándole, porque mi mamá le empezaba a ordenar cosas y él no quería hacerlo. Yo le grité en un momento que me descubrí y en un momento de una discusión, digo, mire, usted no se merece nada. Parecía bien dicho, ¿sabes? Pero luego el Señor me dijo, ok, no se merece nada. Bien, dime de ti. De ahí volví al cartero a la acción. Dime de ti. Bueno, porque yo me arrepentí, bueno, yo estoy obedeciendo a mi mamá. Está bien, dice, está bien, eso está muy bueno. Pero, ¿cómo tú conseguiste eso? ¿Cómo tú conseguiste ese perdón? ¿En qué lotería te lo ganaste? ¿En qué proyecto lo trabajaste? No es por gracia. No es regalo de Dios. Y ahora tú tienes que regalarle a Él misericordia. Lo que te sale por la bocota es que usted no se merece nada. Pero bien sentido y con mucho derecho, porque a mi mamá que lo está molestando. ¿Verdad que sí? Y además el Señor mismo está de acuerdo que usted tiene que honrar a su mamá. O sea que yo me sentía en toda la ley, excepto en la de yo morir, en la de yo no considerarme que yo sí me lo merecía, pero él no se lo merecía. Yo entender que yo le había dado a Dios gracias por su gracia, por su misericordia conmigo, pero yo no la puedo tener con mi hermano, porque él es bien malo. Pero yo no era tan malo. No tenía con el cartero. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es una frase, esa es una palabra difícil para nosotros.
Porque muchas veces yo vengo aquí, predico y todo el mundo le gusta y me aplauden y pero cuando me voy no lo hago yo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Seguir a Cristo. Eso da miedo. Porque tú no sabes lo que va a salir al doblar la esquina. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le salió al doblar la esquina? Se vio acorralado por gente que dijo, pues tú hablas como él. Y el hombre salió diciendo malas palabras. Maldición, bla, 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 bla. Se vio acorralado. Y después de ser el apostolazo que él fue, porque fue, gracias a Dios, un hombre de Dios y que Dios le dio responsabilidades y él murió por ellas. Dio por ellas. Pero aún así de repente tiene un problemita porque lo de la ley lo intimidan y él le tiene miedo a la gente de la ley y Pablo lo insulta y le dice, ven acá, tú eres un hipócrita, amigo. Seguir a Cristo. Cantamos y me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Tengo 2 años que no diezmo ni doy ofrendas, pero todo a Cristo yo me entrego. Yo tengo 3 enemigos allí que ni les hablo, ni les voy a hablar, ni nada, ni nada, ni nada. Aunque Cristo diga, si tu hermano tiene algo contra ti, ven y trata de reconciliarte con tu hermano. Todo a Cristo. Más sencillo, nos han enseñado desde que entramos en la iglesia que tenemos que sacar tiempo para orar, tenemos que sacar tiempo para estar en la presencia del Señor. Todo a Cristo. La gente habla de Gandhi, pero son muy pocos los que hacen algo parecido a lo que él hizo. No estoy hablando de que él fue al cielo por eso, ni nada por el estilo, pero lo que quiero decir es que muchas veces nuestros hechos contradicen nuestras palabras. La gente habla de la Madre Teresa como una santa, pero ¿dónde están los que la imitan? Los que están dedicando sus vidas para los pobres. La gente habla de Martin Luther King Jr., pero yo tengo imágenes de ese señor que se parecía a mi papá, un morenito, ¿sabes? Pero lo veo en una marcha, no me acuerdo en qué calle, y él está agarrado de los 2 brazos con otra gente, porque es una marcha pacífica. Es una marcha donde él no va a disparar. Es una marcha donde a ellos le tiraban piedra y él estaba agarrado de otra gente para no responder con violencia. Pero fíjate lo que pasó ante las elecciones. Cuánta gente se agarraban los brazos como Martin Luther King y lo citaban a él mucho. Pero cuántos se agarraban los brazos para no prender los negocios. Hubieron estados que tuvieron que cerrar 3 Walgreens en una ciudad porque las quemaban, las rompían, las entraban. Todo a Cristo yo me entrego. Es muy bueno quitar al Señor para defender mis derechos. Pero Jesús dijo, si quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz
y seguirme. Por último, creo que ya se me ha ido un poquito el tiempo, demasiado emoción en este asunto. Hablar de los sufrimientos del discípulo, es importante entender lo que yo llamo sufrimientos efímeros versus gloria eterna. Sufrimientos efímeros. ¿Saben lo que significa la palabra efímera? Efímero. En Santo Domingo hubo un famoso gobierno efímero, que es un gobierno delimitado, de corto tiempo, de corta duración. Y Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 le llama así a las luchas que estaban teniendo, en las que él era perseguido, era apedreado, era rechazado, era encarcelado. Y cuando le escribe a su gente, dice así en 2 de Corintios 4, desde el versículo 16, él dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen, yo no escribí la Biblia, producen una gloria eterna que no se compara con el sufrimiento. Y Jesús dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Como discípulos, tenemos que pasar por la dificultad, sufrir, aceptar el llamado de Jesucristo. Yo quiero ser abogado y Él quiere que yo sea carnicero. Pero esta vida es algo efímero. 40, 60, 80, 90 años, 106 como mi abuelita, de repente ya no, se fueron. Se fueron. Y la vida eterna apenas comienza. La vida eterna apenas comienza. Entonces, mis amados hermanos, tratar de ser muy drástico, Jesús nos preparó para que vivamos hoy. En los días de la guerra con Ucrania, en los días del COVID-19, en los días en que el mundo está sacudido por toda clase de circunstancias, donde el concepto de la familia se está cambiando, donde estamos, que parece que pensamos con los huesitos de los pies. Jesús dijo: yo me voy, pero ustedes tienen que ser discípulos. Ustedes tienen que servir. Ustedes tienen que amar como yo amo. Esa era la parte del nuevo mandamiento. Es que antes amábamos por ley, pero no amábamos a nuestros enemigos, ni moríamos por ellos como Jesús murió, como dice Romanos 5:8, siendo aún nosotros pecadores, siendo aún nosotros inmerecedores, Cristo murió por nosotros. Esa es la nueva forma de amar que la ley no contemplaba. Y tenemos que sufrir, tenemos que padecer por Cristo. El llamado no es a estar cómodos. El llamado no es a
a complacerte todos tus antojos. El llamado es a que el grano de trigo caiga en tierra y muera, para que lleve mucho fruto. Y eso duele, eso molesta, y eso cambia toda nuestra vida. Vamos ahora. Dios del cielo, tú eres santo, tú eres Dios, y no hay como tú. ¿Cuánto nos alejamos de la esencia de tu corazón para sostener nuestros impulsos, nuestras pasiones? Perdóname, Señor. Espíritu Santo nos capacite, nos habilite para vencernos la mente a nosotros, tomar nuestra. Levántate en medio de tu iglesia y úsala, sirviendo, úsala en amor, úsala, venciendo aún todos los dolores del padecimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de irme del púlpito, mientras pueden ir subiendo los que van a vivir, quiero decirles que el día de ayer tuvimos